Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un fiasco de ministro. Sí, les hablo del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, que tiene a Colombia arrodillada ante los grupos armados y el narcotráfico. Los resultados de su cartera también son un fiasco. El secuestro. Entre enero y mayo de 2022 se registraron 55 casos. Entre enero y mayo de 2023 se registraron 144 casos, es decir, un aumento de 162%. Las masacres aumentaron en un 61.1% en el gobierno potencia mundial de vida entre el 7 de agosto de 2022 y el 5 de julio de 2023. Asesinatos de líderes sociales. Entre enero y junio de 2023 han sido asesinados 83 líderes sociales. El hurto aumentó un 16% en todo el país. Las extorsiones aumentaron un 33%. La lucha contra el narcotráfico también es un fiasco. La erradicación de cultivos cayó un 87%. La incautación de cocaína se desplomó en un 18% y la de heroína en un 47%. Mejor dicho, los narcos, terroristas y delincuentes están de fiesta. La semana pasada, la ola de violencia que se vivió en el país fue espantosa. En Cúcuta y en Boyacá, el ELN puso banderas de esa organización criminal, detonaron bombas. En Bucaramanga hubo un atentado en contra de un CAI de la policía. En Buenaventura, las bandas criminales se pasean como Pedro por su casa. Y además, fue secuestrada la sargento Karina Ramírez con sus dos hijos, uno de 8 y otro de 6 añitos, por el ELN en una carretera del departamento de Arauca. Y el ministro Iván Velásquez, como cualquier machista y misógino y revictimizando a la sargento Ramírez y a sus hijos, dijo que era que la habían secuestrado por un acto de imprudencia. Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia. ¿Hay derecho a esa miserableza? ¿Eso no es igual a decir que a una mujer la violan por llevar puesta una minifalda? ¿Salieron las feministas y defensoras de los derechos humanos a defender a la sargento Ramírez? No. Pues al menos la senadora María José Pizarro, que es convenientemente feminista para unas cosas sí y para otras no, estaba muy ocupada tomándose fotos con la terrorista del ELN, alias Violeta, la que puso la bomba en un baño del centro comercial andino y mató a 3 personas, y que en un foro la semana pasada, porque ahora los terroristas como ella son los faros de la moral y coach de vida, decía que también entendemos que el pertenecer al ELN también es un proyecto de vida, que en este momento pues muchos jóvenes en Colombia lo asumen. ¿De qué se trata la política de seguridad del gobierno potencia mundial de vida? ¿Para quién es la seguridad? ¿Para los narcos y terroristas o para los ciudadanos honrados? El presidente Gustavo Petro por fin llegó a Buenaventura después de que se desató esa ola de violencia en el puerto y ratificó que todos los esfuerzos de este gobierno son para darle dádivas, privilegios y plata a los delincuentes. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. ¿Pagar para que no maten? ¿Pagar para que no roben? ¿Pagar para que no secuestren? ¿Qué clase de política de seguridad es esa? ¿Cuándo vamos a dejar de romantizar a los delincuentes y terroristas? Senador. Lo que usted tenía en el M19 eran políticos jóvenes. ¿Será que el presidente Gustavo Petro todavía considera que todo aquel que haya secuestrado, asesinado o extorsionado es un joven político rebelde? Como las FARC, las ex-FARC, los del M19, los Pachenca, los del Plan del Golfo o el grupo de Iván Mordisco. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibió un montón de críticas por cuenta de su nefasta administración, recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro, que desde su cuenta de Twitter dijo que quieren ministros de defensa que dejen fusilar jóvenes, bombardeen niños y dejen pasar la cocaína. Para estas personas, esos sí son los buenos ministros. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también salió a defender al ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Magnitud de incautaciones redujo precio de hojas de coca. Oportunidad para cultivar café y cacao gracias Mindefensa Iván Velásquez, Gustavo Petro. Los traficantes patalean desde Revista Semana, por algo será. Gobierno del cambio avanza y la paz verdadera llegará. Adelante. Siempre tergiversando todo. Muy raro y preocupante que el ministro de Hacienda confunda las cifras con su fanatismo ideológico. Las cifras del Ministerio de Defensa son desastrosas. Repito, la erradicación cayó un 87%, la incautación de cocaína se desplomó un 18% y la de heroína un 47%. Y son las cifras oficiales del Ministerio de Defensa. Si el ministro de Hacienda contradice las cifras oficiales, entonces se pregunta uno, ¿será que también está contradiciendo las cifras oficiales de su cartera? Es decir, ¿estará diciendo cifras equivocadas respecto a la economía nacional? ¿Será ese otro fiasco del gobierno potencia mundial de vida? El fiasco del ministro Iván Velásquez se ha dedicado a destruir las Fuerzas Armadas de Colombia. No las conoce, no las entiende y tampoco le importa. De hecho, detesta que le digan a los soldados de la patria héroes y por eso les dice funcionarios. Recordemos que cuando llegó, sacó a 60 generales y almirantes sobre los cuales dejó una mancha ante la opinión pública como si fueran corruptos o violadores de derechos humanos. Velásquez se ha dedicado a acabar con la inteligencia militar. Ha disminuido el pie de fuerza, el número de operaciones, ha deteriorado la capacidad logística militar, ha disminuido su presupuesto a tal punto que los aviones y helicópteros solo tienen presupuesto para la gasolina hasta el 31 de julio. Y lo más grave de todo es que mientras a los delincuentes les van a pagar plata para que no cometan crímenes, a los soldados retirados les suspendieron el pago de la mesada 14, afectando a 14.000 pensionados de las Fuerzas Armadas. ¿Para quién trabaja Iván Velásquez? ¿Para hacer respetar la Constitución Política Nacional de Colombia o para arrodillar al Estado Social de Derecho? Es que mientras en su gestión se debilita a las Fuerzas Armadas, los que sí se han fortalecido son los siguientes grupos: las disidencias de las FARC, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y los grupos armados. Es que parece el ministro de Defensa de esos grupos. Señor Iván Velásquez, a usted le quedó grande el cargo de ministro de Defensa. La inseguridad en Colombia está desbordada, la violencia, el secuestro y la lucha contra las drogas está abandonada. No insistan en negar los hechos y las cifras, que los colombianos no son bobos. Y además, los derechos humanos que usted defiende no son los de los colombianos honrados, sino los de los delincuentes, porque cada vez queda más claro que en el gobierno potencia mundial de vida, ser delincuente sí paga. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón.